Señores, ¿cómo están? Nuevamente el IFGP. Hoy día contamos con la presencia del señor Johnny Pardavé Livia. Todos lo conocemos, todos sabemos su gran trayectoria, su doctor, magíster, ingeniero, todos los títulos y relacionados siempre al transporte. Transporte que viene a ser hoy en día pieza clave para el desarrollo de cualquier país. Entonces, como hemos recibido siempre el pedido de nuestra gente que nos sigue amablemente, quieren saber mucho sobre lo que sucede en nuestro país con relación al transporte. Hoy en día, pues, tenemos circunstancias de crecimiento, llámese el megapuerto, llámese el nuevo aeropuerto, pero siempre nos queda la duda del transporte, cómo se va a manejar el transporte. Entonces, por ahí hemos estado recabando información de nuestros seguidores y nos piden que empecemos desde lo más básico. Pero antes voy a presentar entonces al ingeniero Johnny Pardavé Livia. Bienvenido, Johnny. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que te integras al instituto. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación y muy complacido por ser parte de este instituto. Esa es una noticia para ustedes que nos siguen. Próximamente ustedes lo van a ver en la dirección, seguramente, de lo que es la gestión del transporte dentro de nuestro instituto. Bien, entonces una pregunta clave, porque acá nos llegan las preguntas y quisiéramos saber, en términos simples, Johnny, ¿qué es el transporte y por qué es fundamental para el desarrollo de un país como el nuestro? Sí, el transporte es una actividad pilar, eje, columna vertebral del desarrollo económico, social y territorial de una ciudad, de una región y de un país. Por lo tanto, las actividades que se mueven productivamente van a depender del transporte, de la conectividad, de la apertura, de la movilidad que se genera para que se pueda generar grandes desarrollos. Claro, efectivamente ese término de conectividad es muy importante, ¿no? Porque nada hacemos si no estamos conectados a través de un medio que nos pueda transportar, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos diversos medios de transporte, ¿correcto? ¿Cuáles son los más utilizados y cuáles son sus ventajas y desventajas en términos de eficiencia, costo y sostenibilidad? Sí, hablar de medios, hablar de sistemas, hablar de modos es hablar de modalidades, ¿no? Por lo tanto, los medios están en el medio aéreo, en el medio acuático, en el medio terrestre. Y indudablemente, pues estos medios hoy en día tienen amplio desarrollo porque se están creando megaproyectos que van en beneficio del país, en beneficio de las regiones. Los modos de transporte a nivel de ciudades son eficientes en la medida que se van a ir mejorando su operatividad. Es decir, si existe el modo de transporte vía ómnibus, hoy en día se requiere vehículos de mediana y gran capacidad para transportar a toda una población de una ciudad. Entonces, hoy en día se están generando oportunidades en el medio acuático, por ejemplo, los proyectos del megapuerto de Chancay y otros proyectos que se están generando en el sur del país, ¿no? Entonces, la trascendencia y la importancia es que se apertura grandes proyectos para el desarrollo de los medios y los modos de transporte. Hablando del transporte terrestre, que es el más común, el que nosotros siempre utilizamos, ¿qué es tan importante en nuestro país? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el transporte terrestre en el Perú, como la congestión, la seguridad y calidad de las vías? Sí, hablar de los problemas que generan el transporte en una ciudad, en un país, es ampliamente conocido, ¿no? Como la congestión, la contaminación, ¿no? Altos costos y el tiempo de pérdida que genera. Pero lo más importante es que esto se puede solucionar planteando alternativas a mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, se necesitan sistemas de la macrotransportación. Se necesita atender una demanda que hoy día el Plan de Movilidad Urbana determina que en Lima y Callao existen 24.5 millones de viajes día. Y esto
esto se puede atender con proyectos de la macrotransportación, es decir, completar los metros de Lima, crear sistemas de transporte masivo como el metropolitano y promocionar y dar bastante prioridad al sistema de transporte regular. Ahora que hablamos y nuestro alcalde pregona mucho de su tren, que se va a poner ya pronto en vigencia, el transporte ferroviario ha sido siempre un tema de debate, ¿correcto? ¿Cuál es el potencial del tren en el Perú? ¿Qué implicación la implementación de proyectos como el tren a Chosica o el de la costa o el bioceánico? ¿Cómo ves tú esa posición? ¿Nos conviene ese sistema? Sí es conocido, los proyectos de ferroviarios son proyectos de alto costo, ¿no? Ya. El metro de una ferrovía es 100 veces mayor al de una construcción vía terrestre, ¿no? Por lo tanto, actualmente se tiene en proyecto muchos sistemas ferroviarios, pero es importante mencionar para el caso, por ejemplo, de Lima Metropolitana, la línea 1 solamente atiende al 2% de la demanda, ¿no? Y si se va a completar la línea 2, la línea 3, la línea 5, quizás de acá entre 10, 15 años, solamente van a llegar a atender a no más del 10%. Entonces, los sistemas de transporte ferroviario es importante porque generan desarrollo, generan oportunidad para una ciudad, para un país, pero el tiempo de construcción y las decisiones políticas muchas veces retrasan. Entonces, a eso se tiene que complementar proyectos de desarrollo también como sistemas de transporte masivo, ¿no? En autobuses y otros sistemas de transportes que también pueden complementar, como los teleféricos. Entonces, yo creo que el sistema de transporte ferroviario en el Perú es importante, pero se necesita tomar decisiones drásticas para que realmente se cumplan en los plazos establecidos. Uno de los proyectos más ambiciosos es el tren supuestamente de Lima a Ica. ¿En qué consiste este proyecto y cuáles son sus posibles beneficios para la región o para el país? Bueno, es un proyecto que se ha ido promocionando, ¿no? Desde la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que en realidad existen ya los estudios entre Ica y Lima por el tramo del litoral de la costa, pero todavía no se han concretado, no tenemos puesta en evidencia de parte del gobierno los términos de referencia o las licitaciones. Pero en términos prácticos es importante, ¿no?, este sistema que se ponga en marcha. No solamente en la parte sur, también está en la parte norte. Teniendo ya en funcionamiento el puerto de Chancay, necesitamos proveer una conectividad entre Chancay y Lima y el sur para que realmente podamos tener sistemas de transporte multimodal que atiende toda esa gran demanda y desarrollo. Una de las preguntas que nos hacen nuestros seguidores y que considero que es importante, ¿por qué se le está dando importancia a ese tren de Lima al sur cuando de repente de Lima al norte es donde se necesita más o hay mayor productividad? ¿Por qué crees? Bueno, ¿Qué consideraciones puede haber ahí? sí, porque inicialmente el proyecto estaba promocionado hacia el sur, porque realmente tenía la propuesta de parte del gobierno regional de Ica y la relación que tenía con el gobierno nacional. Pero hoy en día se hace necesidad que la parte norte, teniendo un megapuerto, se necesita que exista pues toda esa atención de conectividad. Ya hace poco se ha puesto en marcha, por ejemplo, el sistema de transporte cabotaje, ¿no?, entre el puerto de Chancay y el puerto del Callao, que es una alternativa para transportar la carga desde puerto a puerto, pero de puerto hacia diferentes puntos de distribución se necesita un transporte multimodal. Por lo tanto, pues no existe todavía una viabilidad en estos proyectos para que atiendan toda esa demanda y toda la conectividad que requiere el puerto de Chancay. Ahora que estamos hablando de las modalidades de transporte, quisiéramos que nos expliques, conforme vamos creciendo, ¿no?, en las ciudades,
hablamos de transporte marítimo. ¿Cuándo es necesario el transporte marítimo? ¿Cuándo es necesario el transporte ferroviario? ¿Y cuándo es necesario el transporte vía carretera, digamos? ¿En qué momento pasa de carretera al tren y en qué momento del tren pasa al barco? O sea, ¿hay alguna medida para eso? ¿Hay una...? Sí, lo que mencionas es el transporte multimodal. Ya. Para poder lograr la atención a la demanda, por ejemplo, de exportaciones, se necesita tener una empresa de operador logístico que atiende todo de manera general la atención de esta demanda. Por lo tanto, se necesita utilizar transporte de carga pesada que llega al puerto vía terrestre. Luego se contrata con una agencia aduanera para que a través del transporte marítimo se pueda transportar esa carga hacia el destino previsto y así completar todo un ciclo para que el transporte multimodal sea eficiente, ¿no? Y eso es lo que hoy en día se necesita implementar y darle la importancia debido para que realmente se generen todas estas oportunidades de desarrollo en nuestro país. Ya, entonces, la sostenibilidad es clave en el transporte, ¿correcto? ¿Qué medidas se están tomando o se deberían tomar para reducir el impacto ambiental del transporte del Perú? Correcto, mira, si es que no existe sostenibilidad en un sistema de transporte, va a resultar pues que esto no funciona. Por lo tanto, lo que se tiene que aplicar son políticas de parte de los gobiernos actuales, en este caso el gobierno nacional, que establece estrategias para mitigar el impacto. Uno de ellos es, por ejemplo, hacer el cambio de matriz energética, ¿no? Dar la promoción a una matriz energética menos contaminante para la ciudad, que se dé apertura a vehículos a GNV con todas las oportunidades y los impactos que realmente van a mejorar el sistema, el medio ambiente, así como también pues, la matriz energética para promover vehículos eléctricos. Entonces, yo creo que las políticas de gobierno son prioridades para generar su sostenibilidad en los sistemas de transporte. Ahora estamos en un tema de la actualidad que es el nuevo aeropuerto y el megapuerto de Chancay. ¿Cómo ves tú el proyecto con relación al transporte? ¿Cómo se va a regular para que pueda ser más transitable y más viable, ¿no? Porque estamos viendo que ya la puesta en marcha de este nuevo aeropuerto va a crecer el tráfico, el tránsito en esa zona. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, el proyecto de la ampliación del nuevo aeropuerto es indudablemente trascendente para el país. Es algo impresionante en donde nuestra ciudad capital, que allá es una megalópolis que ha superado los 11 millones de habitantes, entonces tener un aeropuerto de esa envergadura es importante. De igual manera, pues el puerto de Chancay. Pero lo que se tiene que prever, lo que en ingeniería llamamos el impacto que genera estos proyectos. Y el impacto tiene que ser propuesto para que realmente se atiende toda la conectividad que puedan estos megaproyectos desarrollarse. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto, de la ampliación del aeropuerto, es que no se han previsto algunos impactos de viabilidad exteriormente al aeropuerto para que realmente el sistema de transporte público sea accesible para todos aquellos ciudadanos que quieren ingresar. Ahora ya no se va a ingresar al aeropuerto sin tener pues un vehículo, ¿no? Entonces, las personas que cuentan con vehículo particular o vehículo de servicio de taxi pueden ingresar, pero aquellos que no cuentan van a tener que necesariamente tomar buses que el aeropuerto está previniendo para que realmente puedan ingresar. Entonces, pero también accesibilidad en cuanto a las vías, en cuanto a los paraderos, en cuanto a todo lo que tenga que ver con infraestructura que realmente puedan atender toda esta demanda tanto del aeropuerto y la conectividad en el puerto de Chancay.
Ahora, el éxito del megapuerto de Chancay radica sí, efectivamente, vamos a tener un megapuerto con gran calado, van a llegar naves grandes, pero estamos preparados ahorita en la transitabilidad para que puedas transitar, por ejemplo, los camiones, carga pesada. ¿Hay ahorita un plan para eso? ¿Tenemos ahorita para poder responder ante esas expectativas? Indudablemente ya lo han manifestado, ¿no? En varias oportunidades, eventos, no tenemos preparado un plan de transitabilidad. El puerto de Chancay va a generar grandes oportunidades de desarrollo, pero se necesita exteriormente al puerto de Chancay tener todo un plan de conectividad, de transitabilidad de todo lo que realmente converge, ¿no? Este puerto. Y lamentablemente no se ha previsto. Recién, ya posterior a la inauguración, están haciendo los mayores esfuerzos. Y un ejemplo de ello es, antes, ir desde Chancay al centro de Lima podías demorarte hasta 2 horas. Hoy en día pasa las 3 horas porque entre Ancón y Chancay hay una congestión tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sigan viendo todos los pormenores para que realmente se den apertura a esa transitabilidad y que realmente pues, pueda ir complementando y haciendo que este proyecto se desarrolle. Bien. Entonces, finalmente, ¿qué mensaje, ¿no?, te gustaría transmitir a nuestra audiencia sobre la importancia del transporte para el futuro de nuestro país? Bien, el transporte, como manifesté, es la columna vertebral del desarrollo económico, social y territorial de una ciudad, de una región y de un país. Por lo tanto, es el segundo problema, luego de la inseguridad, que debe atender el Estado. Entonces, una de las causas principales por qué estamos retrasados en el sistema de transporte es que no hubo política de Estado. Desde hace más de 30 años de análisis, realmente pues ningún gobierno ha trazado una línea respecto a qué se debe hacer en el sistema de transporte en la ciudad capital, en la ciudad del interior del país y en el país. O sea, no existe una política de Estado. Es necesario y se exige para que a través de los nuevos gobiernos se plantee una línea base, una hoja de ruta para poder crear sostenibilidad en el sistema de transporte. Que Lima y Callao sea una megalópolis que atiende, ¿no?, a la demanda en sistemas de la macrotransportación. Es decir, de acuerdo también al PMU, se necesita 12 corredores de alta capacidad de la macrotransportación similar al metropolitano. Se necesita que las 5 líneas de tren estén funcionando. Sumado a ello, vamos a llegar recién a atender el 25% de esos 24.5 millones. Por lo tanto, hay que seguir construyendo, hay que seguir desarrollando y hay que promover políticas en beneficio de la ciudad de Lima, en beneficio del país, porque el transporte genera desarrollo, genera economía y genera territorialidad. Gracias. Bueno, señores, ha sido importante haber contado con la presencia del doctor Johnny Pardavé. Agradecemos profundamente al doctor por compartir su conocimiento y perspectiva con nosotros. Hace una entrevista muy esclarecedora. Esperamos que esta conversación haya sido para nuestra audiencia muy ilustrativa. Gracias por todo. Gracias, doctor. Muchas gracias también por la... Ya saben, próximamente en IFGP con nuevas entrevistas.